Bueno chicos, ¿cómo les va? Les voy a explicar hoy una manera de unir pasado simple con pasado continuo. Tenemos when por un lado y while por el otro. Vamos a comenzar con when. Vamos a utilizar when para referirnos a una acción del pasado que fue interrumpida por otra acción del pasado. Es importante que tengan en cuenta justamente este tema de la interrupción. No son dos actividades o dos situaciones que pasaron al mismo tiempo, sino que una interrumpió la otra. Vamos a ver los ejemplos. I was watching TV when she called. When the phone rang, she was writing a letter. Yo estaba mirando la tele cuando ella llamó, ¿sí? Es decir, yo estaba mirando la tele y ella llamó, entonces interrumpió mi actividad, que era estar mirando la tele. Y el otro ejemplo dice, cuando sonó el teléfono, ella estaba escribiendo una carta, ¿sí? En este segundo ejemplo quizás no está tan clara esta idea de interrupción, pero va a depender mucho del contexto, que ustedes se den cuenta justamente si esto significa o no una interrupción, ¿sí? Vamos a pensar al revés, que ella estaba escribiendo la carta y que el teléfono sonó, entonces al sonar el teléfono ella dejó de escribir la carta. Esto es lo que inferimos, ¿sí? Y ahí le encontramos el sentido de la interrupción. Vamos con while. Vamos a utilizar while, en contrario a when, vamos a utilizar while cuando nos referimos a acciones del pasado que sí ocurrieron al mismo tiempo, ¿sí? Las dos acciones, las dos situaciones, ocurrieron al mismo tiempo. Por ejemplo, Lucy came into the room while he was waiting, ¿sí? Es decir, Lucy entró al salón mientras él estaba esperando. Supongamos, no sé, que estaban en una recepción y él ya estaba esperando y luego Lucy entró. Y las dos cosas pasaron al mismo tiempo. No es que una acción fue interrumpida por la otra. Vamos con el otro ejemplo. We spent long evenings in my sitting room while he played the music he had chosen and explained his ideas. ¿Sí? Acá tenemos, estamos utilizando el pasado simple con el pasado simple de nuevo. Y después tenemos ahí pasado perfecto, que ustedes no lo han visto todavía, pero, o quizás ya sí, pero no hay ningún problema con eso. Lo que les quiero mostrar con esto es que ambas situaciones están expresadas en este ejemplo, ambas con pasado simple, igual de todas formas pasaron al mismo tiempo. Nosotros pasamos largas tardes en mi comedor, mientras él tocaba la música que había elegido y explicaba sus ideas, ¿sí? Es decir, pasar esas tardes en el comedor y que él toque música, ambas cosas pasaban al mismo tiempo. Y este sentido es un sentido de pasado, ¿sí? De lo que solía pasar como algo regular. En cambio, en el primer ejemplo que les di, ahí hay claramente una definición de dos actividades que pasaban al mismo tiempo en un momento, ¿sí? Pero no con regularidad. ¿Estamos? Fue una situación del momento en el que ambas actividades pasaron al mismo tiempo. Bien, esto es todo, chicos. Espero que no les haya resultado difícil. Recuerden que de un lado generalmente siempre se va a utilizar el pasado continuo y del otro lado se va a utilizar el pasado simple, pero esto va a tener mucho que ver con el contexto de las actividades que yo les vaya dando. Si volvemos hacia atrás, a ver si podemos, sí. Van a ver que en este caso, por ejemplo, después de when tenemos pasado simple, ¿sí? En el primer ejemplo empezamos con pasado continuo, después tenemos when y después tenemos pasado simple. Y en el segundo ejemplo, la oración, o vamos a decir la estructura, está dada vuelta y como comenzamos con when, tenemos después de when pasado simple, coma, y después tenemos pasado continuo. ¿Estamos? En cambio, en while tenemos ambas, o sea, tenemos dos ejemplos distintos. En el primero tenemos de nuevo pasado simple y después de while sí colocamos pasado continuo. Esto ténganlo en cuenta. Pero fíjense también que en el segundo ejemplo que les di de while, decimos que primero utilizamos pasado simple y después
también pasado simple, ¿sí? Esto va a depender mucho del contexto. Al principio quizás cometan algunos errores, pero nada grave. Lo importante es que tengan el sentido principal de when y de while, que when se va a utilizar para hablar de oraciones en el pasado que fueron interrumpidas por otras acciones del pasado, y while vamos a utilizarlo para hablar de dos acciones que pasaron al mismo tiempo. Espero que les haya resultado fácil y sencilla la explicación y que hayan entendido. Nos vemos.